Les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Hoy en este día quiero compartir con ustedes una pequeña lectura para entender y para saber o para refrescar nuestra memoria cuándo es el comienzo de Pascua, cómo comenzó Pascua, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua quiere decir, significa, ¿sí?, pasar de largo. Cuando hay una cosa parada en un cierto lugar, o cuando estás tomando un colectivo, levantas tu mano y el colectivo hace la Pascua. O sea, ¿en qué sentido? Pasa de largo, no para, porque está lleno o porque no quiere o porque no te vio. Bueno, Pascua significa pasar de largo de alguien. Y bueno, en este pasaje bíblico, hoy quiero que nosotros refresquemos nuestra memoria, dónde da el comienzo la Pascua, cuándo comienza. Y en este video cortito, quiero hacer esta lectura y para que cada uno de ustedes medite en esta lectura durante todo el día y tenga sobre qué pensar y sobre qué meditar, ¿sí? Y así en videos cortos, vamos a tratar de compartir, de meditar y de aprender algo nuevo de la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, o sea, en el día 10 de este mes, ¿sí? Me perdí. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero de familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. Poste y en el dintel, arriba, ¿sí? Bien. Dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué quiere decir la Pascua? Ya lo había dicho, pasar de largo. O sea, el Señor Jehová, nuestro Dios, profetiza y dice que habrá una mortandad en el pueblo egipcio. Y si el pueblo de Israel no hace lo que Él les dice, esta mortandad pasará y tocará también a los que son del pueblo de Israel. Y dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y que dice: y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga, ¿sí?, de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
aquí nosotros vemos una gran promesa que Dios nos deja en la Escritura. Cuando yo vea el ángel de Dios, cuando pase y vea esa sangre en las puertas, no va a herir a nadie en esa casa, a ningún primogénito con ninguna enfermedad o una plaga. Es algo interesante porque nosotros también en Isaías vemos que por sus llagas fuimos sanados. O sea, cuando Isaías dice, él también se refiere a que las plagas y los juicios no nos tocarán a nosotros porque tenemos la sangre en los marcos y en el dintel de nuestras casas, ¿sí? Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es muy importante entender. Y quiero también resaltar algunas cositas sobre lo que hemos leído hoy. Nosotros vemos a un pueblo de Israel esclavizado que está viviendo en esclavitud bajo el yugo de los egipcios, ¿sí? Y la esclavitud es un símbolo y sombra de una vida en pecado, porque Jesús dijo que todo aquel que hace el pecado es el esclavo del pecado. Si vos haces el pecado, sos esclavizado por él. Entonces, para ser esclavizado, para ser rescatado de eso, del pecado, para ser rescatado de la vida en pecado, tiene que haber un sacrificio. Y nosotros vemos que el pueblo de Israel está en esclavitud y que es un símbolo o es una sombra de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Cuando vos vivías y hacías no lo que vos querías, sino hacías la voluntad de Dios porque estabas esclavizado. Ellos no podían hacer la voluntad de Dios, ni siquiera podían ir a hacer algún sacrificio para el Jehová. Tenían que pedir permiso a Faraón. Y esto es un símbolo y es una tipo y sombra de nuestra vida antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué es la Pascua? Vemos ese momento donde ellos agarran un cordero, lo matan, lo inmolan. Inmolar quiere decir que lo degollan y Cristo fue inmolado por nosotros en la cruz, que es también el cordero es tipo y sombra de Cristo. Y vemos que ellos matan al cordero y ungen los marcos y los dinteles de sus casas con la sangre de ese cordero en señal que hay un sacrificio de redención. Vemos esclavitud, vemos la redención en la sangre del cordero y después de eso la libertad, que es una vida nueva, que es también tipo y sombra de una resurrección en Cristo Jesús. Esto es algo interesante lo que nosotros podemos ver, que el Señor Dios, que nuestro Padre Celestial profetizaba desde el principio de la creación y en el pueblo de Israel nos enseñaba que nosotros somos esclavos del pecado y tenemos que ser redimidos. Y esa redención vino a través de nuestro Señor Jesús. Ahora, al recibir a Jesús, al ungir nuestros marcos y el dintel de nuestra casa con la sangre del Cordero, somos libres de la esclavitud y hemos nacido para Dios, para servirle a Él, para ser vivos para Él. Por eso vemos que, ¿qué sucede? Hoy son esclavos, inmolan al Cordero y ya son libres. Y esto es algo muy interesante. Y quiero compartir con ustedes también algo interesante, lo que dije también en la parte, en este mismo video, ¿sí?, anteriormente hecho, que hice en ruso, que hay una forma muy peculiar en la cual Jehová dijo, en la cual nuestro Señor Dios dio instructivo cómo pintar, qué parte de la puerta pintar con sangre del cordero, ¿no? ¿Sí? Él no dijo que tienen que ungir con la sangre del cordero la puerta o la manivela, sino los costados, ¿sí?, los marcos y el dintel, la parte de arriba. O sea, vendría a ser así, ¿sí? Él dijo así. O sea, esta vendría a ser la puerta, dijo acá, acá y arriba, no todo, ¿no? Y entonces nosotros, si unimos estos tres circulitos, vemos una cruz, Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta.
cuando nosotros nos acercamos a Él, la gente del pueblo de Israel fue bautizada en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Entraron en la casa y el padre de la casa ungió, o sea, el hombre de la casa, ¿sí? Sería el papá o el esposo el hombre ungía las puertas, o sea, los marcos y el dintel, y pasaba. Entonces, pasaron la mortandad y cuando salieron, ¿por qué puerta salieron? Salieron por una puerta ungida con la sangre, ungida, sí, con la sangre. Así que nosotros vemos que también es un tipo y sombra del sacrificio, la Pascua es un tipo y sombra del sacrificio sobre el cual nosotros, de nuestro Señor Jesús, sobre esa fiesta sobre la cual nosotros estamos esperando que pase ahora dentro de 2 semanas y vamos a recordar a nuestro Señor cómo Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. En el próximo video yo voy a hablar con ustedes sobre la epístola de Colosenses, y es una epístola muy hermosa porque habla sobre una vida nueva en Cristo Jesús. Y vamos a charlar más que nada sobre eso, sobre lo que Dios hizo para nosotros en Cristo Jesús. Espero que se conecten a la próxima y disfruten del próximo video como han disfrutado de este. Que el Señor los bendiga.